En el vídeo anterior habíamos hablado de la fructosa, de las patologías asociadas y de los riesgos de una alimentación con exceso de fructosa en la sociedad occidental, y ahora vamos a unir con el otro macronutriente que tiene que ver con los hidratos de carbono, ya que su exceso suele ir acompañado de la transformación de ese hidrato de carbono en grasas. Es decir, vamos a hablar de las grasas, de los famosos ácidos grasos. Entonces, la parte genérica es que las grasas se utilizan para producción de energía, pero bueno, eso ya veremos que es también discutible. 1 gramo de cualquier grasa produce 9 kilocalorías de energía. Hablábamos antes de que, en teoría, 1 gramo de hidrato de carbono, es decir, de esa glucosa o fructosa o de los hidratos de carbono como la sacarosa, que se pueden utilizar como fuente de energía, en teoría daban 4 kilocalorías de energía. Así que la grasa pues, sería el nutriente de la energía, en teoría. Forman el panículo adiposo que protege a los mamíferos contra el frío. Traducción, pues que toda esta grasita que nos tocamos intravisceral, ¿vale? Y extravisceral, el Michelin vulgarmente dicho, es grasa, es decir, también nos protege evolutivamente de pasar frío. Sujetan y protegen órganos como el corazón y riñones, es decir, se utilizan para sostén, esos famosos mesenterios, esa parte, grasa que vemos alrededor del corazón, o si hacemos una disección, vemos que el interior de nuestro cuerpo está lleno de grasa, ese es epiplon que también teníamos en el intestino, son grasa. Entonces, el hecho de tener grasa también hace que el cuerpo lo utilice como sostén de órganos y a la vez la grasa más cerca de la superficie nos proteja contra el frío. Y por otro lado, una función de la que hablaremos largo y tendido en sucesivos vídeos es que dan fluidez a la membrana celular y optimizan la función de receptores. Es decir, cada célula del cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo tienen una membrana celular que está compuesta de grasa. Entonces, no solamente necesitamos grasa como fuente de energía, no solamente necesitamos grasa como sujeción de órganos y como protección contra el frío, sino que también necesitamos grasa como materia prima para construir, como ladrillos, para reforzar, para formar, para construir todas las células de nuestro cuerpo, desde el dedo gordo del pie hasta las neuronas, que ya hablaremos de ellas. ¿Qué tipos de grasas tenemos? Vamos a hablar de grasas saturadas. Saturada quiere decir que tiene todos los enlaces completos. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede reaccionar con nada. Es decir, estoy saturada, estoy colapsada. Soy una grasa que soy estable en todas las condiciones o en casi todas las condiciones ambientales. Por ejemplo, generalmente son las grasas tipo aceite de coco y de palma. Si habéis visto el aceite de coco, cuando estamos en invierno el aceite de coco es sólido y salvo que vivamos en un clima un poquito más templado, en verano el aceite de coco se hace líquido, pero es muy estable a temperatura ambiente, no cambia. Es sólido, es líquido, no se oxida, no huele rancio, con lo cual no puede reaccionar con el oxígeno. Entonces son grasas que son muy estables. Hablaremos de ellas porque tienen mala fama en relación al colesterol, pero bueno, lo dejamos ahí. Grasas insaturadas. Hay varios tipos de insaturadas. Entonces tenemos monoinsaturadas, es decir, saturadas eran las que estaban con todos los enlaces completos y que no podían reaccionar. Monoinsaturada, es decir, que tiene un enlace con el que puede reaccionar. Se encuentran sobre todo en aceite de oliva, aguacate y algunos frutos secos. Es decir, esas grasas monoinsaturadas son estables, pero un poquito menos estables que las saturadas. Entonces, si tuviéramos que cocinar, siempre sería mejor cocinar con un aceite de coco o un aceite de oliva porque son más estables que las que ahora hablaremos, que son las poliinsaturadas. Las poliinsaturadas tienen muchos enlaces libres, con lo cual pueden reaccionar mucho más. Entonces tenemos los famosos omega 3 y luego hablaremos de omega 6. Entonces, a la hora de cocinar, es mejor cocinar con oliva o coco, como hemos dicho, que por ejemplo con un aceite de girasol, que la veremos con los omega 6, porque son más reaccionables o más reactivos con el oxígeno, con el ambiente, y entonces cambian su composición a otras que hablaremos después, que son las trans. El omega 3 es ese famoso, grasa que ya veremos luego, que es antiinflamatoria y que está en pescados azules, bonito, atún, salmón, etc. y carnes alimentadas con pasto. Y luego tenemos los omega 6, que luego hablaremos que son más inflamatorios. Está en las semillas, es decir, pues el aceite de lino, aunque también tiene omega 3, el aceite de girasol, tenemos los frutos secos, la nuez, almendra. Entonces, luego hablaremos que hay que comerlos de una determinada manera. Y luego tenemos las grasas trans. Las grasas trans están de manera natural en animales, pero a nivel de alimentación son las que se producen cuando esos enlaces de las monoinsaturadas y de las poliinsaturadas reaccionan. Entonces, cuanto más capacidad tenga una grasa de reaccionar, más facilidad tiene de convertirse en grasa trans, que son las
realmente potencialmente dañinas, las que vemos en las etiquetas que son hidrogenadas y por tanto las que son nocivas para la salud. Entonces, cuando tenemos que utilizar una grasa para calentarla o para cambiar su composición o para cocinar, como habíamos dicho, siempre será mejor que se utilice una grasa de tipo aceite de coco o de aceite de oliva, porque son saturadas y monoinsaturadas respectivamente, que utilizar una grasa de tipo omega 3 o de omega 6, que es más susceptible de transformarse en trans. Las grasas, ellas, las que hemos dicho, esos ácidos grasos, se acumulan en el cuerpo en forma de triglicéridos. Tienen una molécula de glicerol, que luego hablaremos de ella, y 3 ácidos grasos, son triglicéridos, es decir, glicerol en el centro y 3 grasitas o 3 ácidos grasos, puede ser una saturada, una monoinsaturada o una poliinsaturada. O puede ser una poliinsaturada, otra poliinsaturada y otra poliinsaturada. Y de momento lo dejamos ahí.